Muy buenos días, estamos nuevamente reunidos en una nueva entrega, por decirlo de alguna manera, de una manera televisiva, de este ciclo de paneles que la sección de crítica e investigación teatral de la Asociación de Artistas Escénicos de la UNIAC está desarrollando sobre problemas puntuales de la creación en Cuba, asociados, por supuesto, o desde el punto de vista de los críticos. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que hemos pospuesto bastante, y ya era hora de que trajéramos aquí a colación. Es sobre el teatro para niños en Cuba. No estoy hablando de teatro para títeres, estoy hablando de teatro para niños o teatro familiar, que para hablar con las nuevas terminologías que se hace en Cuba. El panel, bueno, mejor no podía estar, porque son personas que han dedicado buena parte de su tiempo y de sus vidas profesionales precisamente al teatro que se hace para niños, para la familia, en sentido general. Está Diana del Pino, que es crítica teatral. Está Yamila Guiber, que también es crítica teatróloga. También está Michael Chávez, que aunque no ejerce la crítica, es uno de los creadores que se ocupa de ese tema aquí en Cuba, una de las caras más habituales de ese movimiento en Cuba. Y está mi querida amiga Yudali Fabier, que es también, vamos a decir, una autoridad en el tema, aunque ella sea tan modesta y no quiera reconocerlo. Yudali va a ser la moderadora de este panel a partir de 3 ejes. ¿Qué teatro para niños tenemos? ¿O qué teatro familiar tenemos? ¿Cuál queremos? ¿Cuál necesitamos y cuál podemos hacer, teniendo en cuenta las condiciones de nuestro panorama escénico nacional? Entonces, Yudali, aquí usted tiene su micrófono y modere usted este panel. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos los que están del otro lado escuchando. Gracias por esta escucha y gracias a los que están hoy aquí presentes. Quisimos que fueran diferentes miradas también. Yamina, que además se ha doctorado en una tesis de teatro de títeres, que así es la aclaración, que el teatro de títeres es una cosa, obviamente, y el teatro para niños también es diferente, pero en Cuba no podemos desligar una presencia de otra. Sí, eso es una primera aclaración que quisiera hacer, porque por más que queremos a veces hablar exclusivamente de un teatro dirigido al infante, que además son diferentes edades, totalmente distintas, con una producción que amerita también una distinción etaria, a donde creo que no hemos llegado. El teatro titiritero, el títere como modo de expresión, ha estado demasiado ligado, a mi entender, a un teatro para el niño. Y yo creo que esa es una de las provocaciones primeras que quiero hacer. Nosotros perdimos, en los años 80, había un fortísimo movimiento de teatro actoral dedicado al niño. La presencia de un actor o una actriz haciendo niños hoy es bastante preocupante a nivel de interpretación, porque se perdió la tradición. 30 años después, apenas vemos teatro de actores para niños, y sin embargo, la producción dramatúrgica está pensando en un tipo de temas que antes era tabú, que ahora son diferentes, de lo que también quisiera que habláramos. Vamos, estoy lanzando algunas provocaciones para está pensando, hay una dramaturgia pensada para ser expuesta sobre todo por actores, porque habla de una psicología importante, de una psicología nueva que amerita a lo mejor la interpretación de los actores. El títere lo puede hacer todo, como recurso expresivo es riquísimo, o sea, no existe un género teatral que no pueda ser hecho por el títere, pero a veces los temas más duros precisan otro tipo de interpretación. Entonces, estamos volviendo a ver muy poco teatro con actores, que parece emerger por primera vez cuando hubo una tradición tan grande en los años 80. Bueno, pongo muchas provocaciones. Estamos hablando de que la dramaturgia va por un lado, de experimentación importante, y la escena se ha quedado en otro, que tiene que ver precisamente con atasco de tradiciones. Y también vamos a hablar definitivamente de un teatro que sucedió hace un año atrás. Eso no podemos deleznarlo como una perspectiva obvia. O sea, estamos viviendo un tiempo excepcionalmente malo para el teatro.
es algo que no podemos soslayar en medio de ningún tipo de panel, aunque uno quiera no hablar más de pandemia, pero estamos hablando de un teatro que vimos hace 16 meses en acción y que ha tenido que reinventarse. El teatro no es teatro en las redes, pero hemos visto muchos titiriteros y muchos actores haciendo vida en las redes y haciendo teatro de la manera en que se puede, a través de las redes, de dibujos animados, de stop motion, de preparación de títeres y conectándose con los niños de las maneras y de los recursos que cada quien ha podido hacer. O sea, vamos a tener que hablar de todo eso definitivamente, de un teatro en pasado, el teatro que queremos, ya lo veremos. La invitación estuvo hecha para ver diferentes perspectivas. Dania del Pino es una crítico que además ha sido una cruzada vehemente en las cruzadas teatrales de Guantánamo, que es una experiencia importantísima a la que todos nos hemos asistido. Es una experiencia comunitaria que de verdad se relaciona con los niños y con la comunidad. De eso quisiera, esa perspectiva, además de que es muy de teatro tuyo, también es una ferviente participadora del Titín, o sea, que es una teatróloga que si no solo se dedica al teatro para niños, sí es una compañera fiel de varias experiencias. Michael Chávez, que además es crítico, graduado de teatrología, pero es un dramaturgo, es un actor y titiritero excelente, pero también hace mucho trabajo en la radio y tiene muchas relaciones con los niños, que eso es importantísimo, por supuesto, para una devolución teatral, porque conoce el fenómeno de la infancia desde su comunicación directa con los niños ahora mismo. Y Yamina Giver, que se ha doctorado en una tesis que sobre todo aborda un grupo de teatro que trabaja para niños como Teatro de las Estaciones, aunque es una tesis sobre todo titiritera, obviamente tuvo que calar sobre la realidad cubana de nuestro teatro titiritero. Y entonces también está como jefa de departamento del Departamento de Desarrollo Artístico del Consejo de Artes Escénicas, lo que la convierte en una estratega obligatoria del futuro del teatro cubano, por muy duro que suene, pero es lo que toca por plantilla. Entonces, dicho esto, abiertas las provocaciones, volvemos a repensar en las tres preguntas, que a lo mejor te pido ayuda, Yuri. ¿Qué teatro tenemos? Según, claro, nuestra perspectiva personal. ¿Qué teatro queremos? Obviamente también desde nuestra mirada y nuestros deseos. ¿Y qué podemos hacer para ese teatro que queremos? Muchas gracias. Considero que no puedo ir al futuro y no puedo hablar sobre todo del presente más próximo si no voy a los antecedentes. ¿A dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Ustedes conocen que la tradición titiritera cubana, porque podemos hablar afortunadamente de una tradición titiritera cubana, ha tenido un tránsito muy parecido al europeo, algo que siempre olvidamos. Un tránsito al desarrollo del teatro en Europa, ¿por qué? Porque lo que nos llegó de Europa fue lo que se asentó y de alguna manera estableció gustos estéticos y caminos. Estoy pensando en todo lo que vino en los barcos, los saltimbanquis, y después toda esa tradición de titiriteros de canasta, y después los vernáculos, los bufos, que hicieron algo así como el doble, lo que ocurrió con la comedia del arte y el teatro popular y la saga de los Polichinela. Todo eso de alguna manera se asentó en Cuba. Yo siempre llamo mucho la atención sobre eso, porque aquí en Cuba, y eso me lo explicaba el maestro René Fernández, aquí en Cuba nos desligamos mucho de la tradición latinoamericana. Y está más en nosotros la tradición europea. Eso mismo ocurre en el otro teatro, en el teatro para adultos. Pero en el teatro para niños eso ha creado una huella que es muy complicada y muy difícil de resolver, porque tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas también malas. Y me estoy refiriendo sobre todo a la década de los 80, porque en los 60 y en los 70 se formaron, se fundó, ocurrió el momento fundacional donde se disparó la creatividad, y ahí está el trabajo de los Camejos, ahí está el trabajo del Teatro de Muñecos de La Habana, y el trabajo de los Camejos referido a todas las células fundacionales que crearon en todos los territorios del país.
Y tenemos también, a ver, esa parte estuvo muy influida otra vez por Europa, porque de pronto establecimos sistemas de compañías y de formas de hacer que eran propias de Europa Central, de la Unión Soviética, y quisimos y borramos toda esa tradición vernácula que a lo mejor era la que podía haber establecido un camino en nuestro país, un camino popular, por ejemplo, que aquí está muy equivocado. Y tratamos de imitar ese sistema de compañías que dejó cosas muy buenas, porque ahí está el trabajo maravilloso de René Fernández y de todos los directores que se convirtieron sus guiñoles prácticamente en instituciones, unidades artísticas docentes. Formaron a todos los titiriteros. De nuevo la discontinuidad. Primero los camejos desaparecían, ahora en los 80, y de pronto esos directores no crearon continuidades. Y ahora mismo he dicho todo eso para llegar a lo que está pasando ahora mismo. Nosotros hicimos un diagnóstico en todo el país. En el año 2019 hay 53 grupos de teatro para niños, pero eso no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que hay 31 grupos de teatro para adultos con frente infantil que hacen teatro para niños y lo hacen muy mal, porque no tienen la especialidad. Cuando estamos hablando de una tradición que lleva aprendizaje, o por aprendiz, o por academia, por lo que sea, pero estamos en el siglo XXI y tiene que haber formación. Y no hay directores de escena. Entonces, de pronto desaparecen los guiñoles. Y ahora mismo estamos pagando que los que están surgiendo, y ahora voy a virar todo lo que estoy diciendo, todo lo que dije, ahora voy a volverme muy optimista, porque afortunadamente se está desarrollando un nuevo movimiento. Lo que pasa es que no está aquí en La Habana, está en provincias. Pero están surgiendo solos. No tienen ya a los maestros. Ahí no está ni Rafael Meléndez, no está Mario Guerrero, ya tenemos un René Fernández que lo tenemos por suerte, pero ya está en otra etapa de su vida. ¿Qué es lo que nos salva? La maravillosa idea de crear unidades artísticas docentes en la Escuela Nacional de Títeres. Todo eso que he dicho hasta ahora es como para ubicarnos en contexto, porque seguimos en el mismo momento. O sea, vino la pandemia y ¿qué hicieron los titiriteros? Se buscaron para las redes, para la vida virtual. Lo mismo para las redes que para la radio, que para la televisión. Y no ha faltado. Pero voy a hacerles una anécdota. Y a partir de ahí es que comienza mi preocupación y mi provocación. A nosotros nos pidió la televisión que hiciéramos una propuesta para teatro en televisión. Lo mismo de teatro para niños que de teatro de adultos. Yo no trabajé en la parte de adultos, no tengo conocimiento de cómo se hizo, pero sí puedo hablar de cómo se hizo la parte para niños, porque esa sí me tocó de cerca. Y fue en medio de la pandemia. O sea, nosotros hicimos una selección de los mejores grupos del país. Acabé de decir que los mejores, la inmensa mayoría, están en provincia. Teníamos que hacerlo, había que hacerlo y tenía que ser con los grupos de La Habana. Y tuvimos la desgracia, porque esto para mí es muy doloroso, de que no teníamos a dónde acudir para hacer esa producción en televisión. Por suerte teníamos a los cuenteros cerca, pero aquello fue una tragedia para moverlos en medio de la COVID. No podíamos estar... Bueno, y ahí que Blanquita fue la curadora y la que se metió de lleno en ese proyecto, dijo, bueno, Yamina, con lo que tenemos lo tenemos que hacer. Pero, ¿qué problemas tenemos? Ahí empieza el problema del diseño, el problema de la dramaturgia, el problema de la selección del repertorio, todos esos problemas que sabemos los críticos que existen salieron así. Salieron a flote de manera inmediata y fue muy complicado. Y ese es el presente. La relación con las redes, la relación con el mundo virtual, la relación con los medios y la terrible situación que en la concreta se encuentra el movimiento
titiriteros de nuestro país, que como bien dijo Yudali, es la mayoría que hace referencia al público infantil, porque aquí no se desarrolló el teatro de actores para niños, son contadas las propuestas que se han hecho. Antes de emitir un criterio general de la situación del teatro para niños actual, el que dejamos en pausa durante la pandemia y que se reinventó, ya sea desde la radio, ya sea desde la televisión, ya sea desde las redes sociales, recordar un poco aquellos festivales tan bonitos a partir de los años 90, a partir de los años del 2000, donde tú ibas al mejunje teatral, ibas al Festival de Camagüey y veías un nivel de calidad de las obras tan grande, superior incluso a el teatro para adultos. Recuerdo que yo tenía apenas 17 años y me formé literalmente dentro del teatro para niños, y tuve la suerte también de tener a maestros como Xiomara Palacio, a maestros como Ariel Bouza y a maestros como Corina Mestre, donde yo me iba formando. Tuve maestros como Freddy Artiles. Yo empecé a escribir dramaturgia, primero que todo por necesidad, porque necesitábamos escribir para el grupo, y yo con ese espíritu juvenil que siempre he tenido, loco, osado, pues dije, pues yo lo voy a escribir sin siquiera saber cómo se iba a escribir. Pero lo primero que me vino a la mente fue, tengo que pasar un seminario de dramaturgia, y es cuando llego a Freddy Artiles, y Freddy Artiles me dice, pues vas a estudiar en Elisa y no vas a estudiar actuación, ni vas a estudiar dramaturgia. Yo le dije, entonces ¿yo qué voy a estudiar? Si yo soy actor. Me dicen, no, usted va a estudiar teatrología, no para que ejerzas la teatrología tal vez como tu carrera, pero sí para que tengas una visión distinta de tu fenómeno, o sea, de lo que tú haces, una visión un poco más analítica del trabajo que haces. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que también hay un grave problema en esto que está diciendo Yamina, y es en las rupturas de paradigmas, en que los jóvenes ahora mismo están adaptados a que venga tal vez René Fernández y le diga, yo en el año 80 hacía tao, tao, tao. ¿Y dónde está el interés del joven de indagar y buscar esos nuevos caminos de exploración y esos nuevos caminos de crecimiento? Yo tuve la suerte, antes de que llegara la pandemia, de participar del jurado del Premio Caricato, y con eso tuve la posibilidad de viajar toda Cuba y ver los espectáculos que se estaban produciendo. Y la sensación fue muy triste. Fue muy triste. Yudali me acompañó en este jurado, estaba Sarita Millares también, y nos llamaba muchísimo la atención cómo, si ese movimiento de teatro para niños que tuvimos tan rico, que proponía un discurso, porque yo recuerdo con Ropa de Domingo cómo los padres salían con catarsis y los niños salían riéndose, y recuerdo que Berto García un día me dijo, no, es que tu obra es para adultos. Le dije, no, la obra está destinada a los niños. Lo que tiene un doble discurso, como hay que buscarlo en el teatro para niños en Cuba, porque los niños no van solo al teatro, los niños van acompañados con sus padres. Entonces el dramaturgo tiene que ir estableciendo esa doble línea de comunicación. Entonces me pregunté, cuando recorrí Cuba y vi espectáculos a veces con temáticas tan baladí, actores que ni siquiera sabían interpretar o piensan todavía que interpretar el teatro para niños es el ñuñuñú y el ñañañá. No, señores, tenemos niños del siglo XXI que están cercanos a las redes sociales, o algo que alarma también, ¿no? Pero tenemos que asumirlo, que están cercanos a videojuegos, que ya no es el mismo patrón de los años de la bomba, por decirlo de una manera, en el que al niño había que explicarle la obra como viene. El niño ya está preparado para nuevas historias, el niño ya está preparado. Entonces, yo creo que la responsabilidad está en ¿quiénes estamos haciendo el movimiento de teatro para niños en este momento? En esas rupturas de paradigmas que digo, porque a ver, sabemos todos que hay actores jóvenes que se van, o actores viejos que ya tenías que se van, porque la vida es la dinámica de la vida. Pero por ejemplo, Rubén Darío Salazar, que ya no son los mismos actores con que empezó su grupo, que son jóvenes nuevos, ha sabido reinventarse su grupo, y se lo ha sabido reinventar de una manera tan espectacular que cuando yo vi el espectáculo que premiaba, además el premio Caricato del 2019, todo está cantando en la vida. Yo me emocioné muchísimo al ver que allí había un trabajo de indagación, pero como mismo me emocioné con eso,
Ojo, repito lo mismo, me sentí muy frustrado, muy triste al ver que el teatro para niños en estos momentos ha ido en decadencia. Me alegra, me motiva mucho, me motiva de veras que, por ejemplo, desde la Escuela Nacional de Arte se le esté dando a la especialidad de títeres la importancia de una especialidad, no un semestre que se da títeres, no, es una especialidad, se está estudiando, y yo estoy seguro que esos mismos muchachos, yo soy muy optimista, yo estoy seguro que esos van a ser los que van a inyectar nuevas energías en el teatro que vamos a tener mañana. Y lo otro que fue muy bueno para mí fue que fui jurado del Premio Dora Alonso este año, o sea, en el 2020. Y ya yo había sido jurado de estos premios en otras ocasiones y también sentía un desconsuelo muy grande porque me encontraba con obras donde la temática volvían a ser los animalitos y los bichitos y la banalidad. Sin embargo, algo me ha llamado mucho la atención, que en este 2020 la dramaturgia que leímos, además una cantidad de obras impresionante, 18 obras con temáticas muy buenas que proponen justamente esto de lo que estaba hablando ahorita, que proponen una doble línea de comunicación con el niño y con el padre, y proponen un discurso desde su estructura, desde su conformación textual, maravilloso. Ojalá que esos textos puedan llegar a la escena, porque ese es el otro problema. ¿Cómo llegan estos textos a la escena? Porque, por ejemplo, mi antología, 8 historias para un domingo, lleva 4 años esperando salir, y ya está el libro listo, pero no ha podido salir de imprenta. ¿Entiende? ¿Cómo llegan a los nuevos directores, a los nuevos grupos estos libros? ¿Qué estrategia se va a buscar de distribución para que tengan estas nuevas dramaturgias que se están generando? Se ha dicho mucho y se ha dicho mucho bueno en este panel, pero yo quiero empezar respondiendo un poco a las preguntas que me han hecho, haciendo una afirmación similar a otra que hacía recientemente cuando tuve que escribir un trabajo acerca de la crítica teatral, y es en lo que me quiero centrar primero. Y es el hecho de que cuando vamos a pensar el teatro para niños en Cuba, lo primero que hay que decir y lo primero que nos debe contentar es el hecho de que existe teatro para niños en Cuba. Existe un teatro para niños en Cuba, además variado, un teatro para niños en Cuba que gracias a nuestra tradición también no solo está concentrado en La Habana y, como decía Yamina, está más, llega muchas veces con mayor calidad a las provincias, y yo pienso que eso, lejos de ser un problema, aunque nos puede traer problemas del tipo que recientemente pudieron ustedes enfrentar, creo que eso es una ganancia que tenemos ahora mismo dentro del movimiento teatral cubano. Yo también, como parte de grupos de especialistas que hemos ido a distintos lugares del país, hemos recorrido viendo el teatro que se hace a lo largo de toda la isla. Creo que eso, en el caso de los que estamos aquí, nos da una visión bastante amplia de lo que se está haciendo en Cuba o de lo que se ha hecho en Cuba hasta el año 2019, porque debemos saber, como ya se ha dicho, que estamos en una pausa, que no sabemos qué va a pasar después porque todo es muy incierto, pero que sin dudas va a mover muchos resortes en la creación, porque las personas que han tenido que dejar de hacer teatro tienen muchas ganas de crear, los públicos también están ansiosos por ver, y creo que toda esta pausa tan larga también puede tener luego grandes beneficios. Y el hecho de que, bueno, hayamos podido recorrer el país también nos dice que, en mi experiencia personal, por ejemplo, yo he visto en muchas ocasiones mejor teatro para niños en Guantánamo, en la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa, donde aparentemente un público mucho más reducido accede a esos espectáculos, y hemos tenido la dicha de tener presencia de grupos como Batida Teatro, por ejemplo, y hemos tenido la dicha además de que el Guiñol de Guantánamo se pase un año entero haciendo distintas producciones para distintos públicos, y que lleguen a esos sitios donde además, ojo, todo el teatro que se consume de manera familiar. Y eso también creo que es algo que lo diferencia del resto del país y del resto de los modos de recepción que hay ahora mismo en los públicos en las provincias, y también hace pensar
¿Qué puede desvelar a los creadores hoy a la hora de hacer un teatro que sea capaz de movilizar no solo al niño, sino también al padre que lleva al niño al teatro, sino también al primo a quien van a invitar, que tal vez no tiene exactamente la misma edad? No, por supuesto, desvirtuando la importancia que tiene igualmente trabajar las edades en las que hacemos o enfocamos una obra de teatro. Entonces, hay muchas paradojas que he encontrado cuando he visto teatro a lo largo del país, pero que al mismo tiempo nos ayudan a definir cuáles son los focos de atención que deberíamos tener hoy a la hora de pensar el teatro que hacemos en Cuba. ¿Hacia qué niños nos dirigimos hoy? ¿Cómo se diferencian esos públicos que tenemos hoy en Cuba? No son los mismos niños los que consumen teatro en La Habana, expuestos a un montón de referentes que no son los mismos referentes que están en las montañas más intrincadas de Cuba. Tampoco son los mismos padres. Tampoco podemos pedirle a los niños que están en esas montañas intrincadas que no consuman las obras que llevamos hacia esos lugares también para niños. Y ojo, recuerden que los niños cubanos y en general los niños en el mundo hoy muchas veces consumen productos artísticos que no son para sus edades, pero los consumen, como ven la novela en muchas ocasiones, como ven una serie de programas que no están hechos para sus edades, pero no podemos obviar el hecho de que los consumen. Y me ha llamado mucho la atención cómo en esos espacios donde tenemos la idea de que los niños tienen menos referentes, menos acceso a información, sin embargo los niños han sido capaces de hacer una recepción inteligentísima, veraz de las obras que se le presentan, que en muchas ocasiones ni siquiera son obras para niños. Entonces, bueno, partiendo de la realidad de que existe el teatro para niños en Cuba, de que existe un teatro variado para niños en Cuba, de que existen públicos diversos también, creo que también hay otros focos importantes en los que tenemos que mirar cómo se hace ese teatro. Y es, por un lado, la dramaturgia, que es algo que ya se ha tocado de alguna forma. Yo también tuve la oportunidad hace 2 años de ser parte del jurado de la Edad de Oro, y también me llamaba la atención porque en ese momento premiamos el texto de Gerandi Fleites, Cabeza de Caballo, y me llamaba mucho la atención cómo han comenzado a abordarse temas que, si bien antes estaban vedados en todo lo que se escribía y se decía a los niños, hoy en día están siendo sacados a la luz con mucha valentía, pero a la vez también con muchos cuidados. Y creo que en este sentido a veces nos damos cuenta de que la escena se ha quedado un poco atrás. Es decir, que ha llegado tardíamente a esas acciones valientes que están teniendo los dramaturgos. Muchos de ellos llama la atención que están saliendo y están siendo formados además en el seminario de dramaturgia de Elisa. Eso es algo que me hace feliz, y recientemente también se acaba de premiar a un estudiante de Elisa en el año 2020. Y llama la atención entonces el hecho de que eso está sucediendo en la dramaturgia y sin embargo todavía no se ve reflejado en la escena. Eso es un punto importante para saber el teatro que tenemos y para saber el teatro que queremos tener y que podemos tener, porque si ya existen esos textos, pues bueno, simplemente hay que comenzar a repensarse la escena, hay que comenzar a repensarse los modos de representación de esas obras que ya están, hay que comenzar a repensarse también cómo llegan esos textos a quienes hacen teatro para niños hoy en Cuba, cosa que yo creo que se ha logrado, que se ha ido logrando de manera progresiva, pero yo creo que sí existe el acceso a esos textos y muchas veces no son utilizados, muchas veces son subestimados o tal vez muchas veces no se encuentran las herramientas para enfrentarse todavía a esos textos. Por otro lado, creo que otro de los focos importantes también es el diseño que se hace en el teatro para niños. Sabemos, y yo me aventuro a decir, aquí tenemos una gran especialista en el tema, pero el hecho de todo el movimiento que surgió en los años 90, en medio del periodo especial, todo lo que significó hacer teatro para niños y teatro de títeres con pocos recursos, también en muchos casos hizo que los teatristas tuvieran que, al mismo tiempo que hacían y pensaban las dramaturgias, también hacían sus propios diseños, creaban sus propios mecanismos de representación. Y una vez que pasó ese periodo, creo que se quedó tal vez como un vicio
que en algunos casos no es el más adecuado, no es el más feliz. Y yo creo que hay que pensar el diseño de teatro de títeres como una especialidad imprescindible a tener en cuenta a la hora de hacer cualquier obra. Creo que no se puede subestimar el trabajo de un diseñador, que además no solo piensa la visualidad de un títere, sino que piensa también la coherencia visual que puede tener un espectáculo, que piensa también en relación con el director la efectividad que puede tener una luz o no, que piensa también la manera en la que el actor se puede relacionar con una escenografía, se puede relacionar con un objeto dentro de la escena, pensando en un diseñador ideal, por supuesto, y creo que todavía eso es uno de los focos y una de las cuentas muy pendientes que tiene hoy el teatro para niños en Cuba y en las que hay que pensar de manera inmediata y en la que hay también que empezar a establecer mecanismos para crear espacios de superación, para que se le dé importancia en esas unidades docentes que están siendo generadas ahora y que creo yo que también son los espacios de formación importantes que tenemos ahora mismo, como lo es también el TITIN, el Taller Internacional de Títeres de Matanzas, que creo que ante la ausencia de esos líderes que ustedes hablaban, también ha sido un espacio imprescindible para formar a los nuevos teatristas que hacen hoy el teatro para niños. Es decir, creo que hay muchos focos en los cuales tenemos que poner atención y por otro lado creo que también lo que nos complace y nos hace sentir, digamos, esperanzados es el hecho de que en medio de toda esta pandemia, si existe un teatro que he visto de verdad activo en las redes, si existe un teatro que se ha visto presente en los medios de comunicación, que se ha visto en las radios, que se ha escuchado en la radio, que se ha visto en la televisión, en disímiles y a veces inconcebibles espacios, ha sido el teatro para niños cubano. Y creo que eso es un signo importante de el estado en el que está ese teatro. Porque si bien hemos visto teatro para adultos, no me gusta mucho deslindar tanto las cosas, pero bueno, en este caso hay que decirlo de esa manera. Se ha visto también obras para adultos que se han puesto. Recuerdo la presentación que se hizo del espectáculo de Carlos Celdrán en medio de toda la pandemia, que para mí fue muy impactante ver a la figura de Martí representada en la televisión cubana con ese nivel de impacto que ha tenido en todos, ¿no? Si bien ha sido impactante, espectáculos que han estado también en la televisión, creo que el impacto que ha tenido el teatro para niños no tiene ningún tipo de comparación. Hace poco leía un comentario de Rubén Darío Salazar que decía una cosa primero y la otra después. Y ese simple título denota la permanencia que ha ocupado ese espacio. Y creo que además son mecanismos que han empezado a funcionar dentro del teatro para niños, más que en el teatro para adultos, que deben ser una ganancia una vez que termine esta pandemia, no ya para seguir representando tal vez en esas redes, sino para hacerse eco, para establecer comunicaciones más efectivas con los públicos a partir de esas otras plataformas que tenemos a la mano y que nunca habíamos valorado al punto y con la magnitud que hemos valorado en este momento. Así que bueno, yo si tuviera que decir rápidamente qué aspiro para un teatro futuro, yo diría que empezáramos a revalorar, valga la redundancia, la importancia que puede tener la relación con el público hoy y que sé que una vez que podamos encontrarnos con esos públicos va a ser una explosión y saber por encima de todas las cosas que hay focos importantes a los cuales mirar desde esas nuevas plataformas, desde todas esas nuevas plataformas que hemos empezado a abrir. Estas nuevas plataformas nos han obligado a replantearnos procesos creativos, porque fíjense, es verdad que el teatro es para ser representado, pero tenemos una pandemia, no podemos estar en las salas de representación. Y, por ejemplo, Federico Maldemar, que es un personaje del teatro, sale, lo reinventamos, lo llevamos a la radio, lo llevamos a las redes sociales, pero no nos quedamos ahí. Fuimos
con la especialista Rosagna Castellano, que es la que atiende desde la Universidad de La Habana los WhatsApp de psicología. Y esto nos puede dar una panorámica de que esto es ahora el mecanismo de investigación que estamos buscando para sobrevivir en este momento. Pero cuando ya se vaya la pandemia, yo creo que unirnos a otras instituciones, o sea, que el teatro no trabaje solo. ¿Por qué no ir directamente a los estudios de animación del ICAI, que están dispuestos a dialogar con los grupos de teatro? Porque Esther Hirser está dispuesta a dialogar y allí hay psicólogos, está Nilsa, la psicóloga de los estudios de animación del ICAI. ¿Y por qué tenemos que trabajar aparte? No. ¿Por qué en un proceso investigativo de las nuevas obras, los nuevos públicos a los que nos vamos a enfrentar, que estamos conscientes que vamos a tener a niños que van a salir nuevamente dañados porque han estado dañados durante esta pandemia? Por lo tanto, creo que hay que buscar los vínculos con los psicólogos y con los especialistas que nos ayuden a enfrentar las nuevas temáticas de estos nuevos tiempos, que hay que hablar con esos niños, que discursar con esos niños y con esos padres que también están dañados en este momento por el peso de la pandemia. Y otra pregunta era, me decías la cifra de que había cuántos grupos en el 53. La pregunta sería, ¿esos 53 son los verdaderos grupos que tienen que estar en este momento? Por ejemplo, yo me acuerdo ahora de Storino, de Abelardo Storino, y cuando Abelardo Storino como dramaturgo decidió también empezar a abordar sus obras como director. A mí me encantaría tener un proyecto mío donde yo como Michael Chávez pueda, bueno, estudié en Elisa la teatrología, me formé con Corina Mestre, con Xiomara Palacio, con Ariel Bouza, como actor, pero ahora me gustaría también tener una visión como director y que no mueran mis obras. El cubano es una cosa muy rara. El cubano de todas maneras se levanta de su ceniza y vuela. Es ave fénix que vuela y vuela lejos. Y eso me hace ser optimista. Pero en medio de ese optimismo yo tengo dos preocupaciones muy grandes, que parten de lo que observé en los caminos del teatro, viendo quizás las mismas obras y los mismos repertorios de la época de la bomba, como decimos en buen cubano. Miren, sabemos los que estudiamos en Elisa que el teatro para niños siempre ha estado, tiene que acompañarse de psicólogos, tiene que acompañarse de asesores. Son equipos, si en algún otro tipo de género a lo mejor no funcionan los equipos, que en todos los géneros del arte tienen que haber equipos. Pero aquí, y lo sabemos por ABC de escuela, tiene que existir equipo de trabajo, donde los asesores musicales, que son claves, los diseñadores especializados son clave, porque estamos hablando de un género. Si aquí lo que más se produce es títere, estamos hablando de un género que está ahí en frontera entre las artes plásticas y las artes escénicas. No puede ser de cualquier forma, aunque sea artesanal, que confunden la artesanía popular tradicional con la chapucería. Y no puede ser. Además estamos en el siglo XXI, en el siglo de la virtualidad, de la imagen visual. Esa imagen visual no puede ser barata, eso lo tenemos claro. Pero ¿a dónde voy? Voy a lo que yo en este minuto pienso que es el pollo y el arroz con pollo y nadie me lo sabe responder. Y es que existe una maestría en Elisa, perfecto, una maestría diseñada sobre todo para los directores de teatro para adultos, donde a lo mejor entra uno o dos para, que trabajan, que están especializados en teatro para niños. Y soy testigo porque dialogué con todos los directores que me encontré en esos caminos, que son gente que nunca van a ir a la universidad porque no les interesa. Son gente que no tienen la preparación escolar como para acceder a ese tipo de titulación. Algo hay que hacer con esa gente, porque de la misma manera que me encontré con directores que nunca lo van a hacer, me encontré con gente que sí tienen la semilla y gente muy joven que tienen que tener acceso a algún tipo de curso que les dé la ABC y que los forme como directores, porque en el siglo XXI, repito, hay que tener formación académica de alguna manera. Y el teatro para niños no se puede valorar igual que el teatro para adultos. Son especialidades diferentes.
Y habrá que diseñar, habrá que buscar un término medio, un diplomado para eso. No sé qué será lo que se inventará o lo que pensaremos, pero ahí hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión porque están surgiendo jóvenes con esos intereses, con esas ideas que se pueden estimular, porque el movimiento no se puede parar. Y el teatro de títeres tiene el pecado original de que nunca fue a la escuela, como dice una amiga mía. Era empírico y salía de la calle y de la plaza. Pero son virtuosos que cuando te cogen te agarran un títere de guante, es maravilla lo que hacen. ¿Por qué? Por un proceso de generación, de aprendizaje de generación en generación, porque habían aprendices, por H, por B, pero existen institutos, existen escuelas donde adquieren la sabiduría de cómo dirigir. Tiene que haber un director de escena para el teatro para niños, es una especialidad. Y no estoy hablando de que... A ver, no me gusta hacer esos delindes, como me encantó lo que dijo Danita de que es terrible tener que estar haciendo estas divisiones entre géneros, porque al final el teatro es uno solo y tiene que ser bueno. Pero la palabra especialidad está en el diccionario y es una especialidad. Y uno de los problemas más serios que nos encontramos a la hora de hacer esos análisis es que la gente no sabía ni responder ante el análisis, no tenían capacidad de análisis y no investigan. Son muy pocos los que investigan, no hay investigación en los procesos y entonces no puede salir un teatro de ideas. Y por eso no pueden hacer una buena selección de repertorio porque no nace de la investigación. Y todos esos aprendizajes. Tratando de pensar y resumir un poco de todo lo que se ha dicho, yo creo que lo primero que tenemos que hacer con el teatro para niños en general es no generalizar. No me gustaría ser extremadamente optimista ni excesivamente pesimista, o sea, de pensar en una crisis siempre. Yo creo que la crisis, como decía el marxismo, genera desarrollo. En primer lugar, creo que hay un teatro de investigación que compite con el mejor teatro del mundo para niños en Cuba. Es la minoría, eso lo tenemos clarísimo. Pero existe un teatro de calidad. En segundo lugar, hemos hablado de que la dramaturgia va por un lado de vanguardia en cuanto a temas, en cuanto a la edad a la que le está ofreciendo estos nuevos temas que son más duros. Estamos hablando de bullying, estamos hablando de racismo, estamos hablando de violencia doméstica, estamos hablando de violaciones de niños en escena, estamos hablando de soledad, estamos hablando de vocación, estamos hablando de familias que no escuchan a los niños. Y de repente son temas que después de 80 años de teatro están emergiendo ahora desde la dramaturgia, que es ahora al final la literatura. Y por supuesto, necesitará un tiempo de luchar contra una tradición que en primer lugar se pasó 70 años hablándole al niño de preescolar, con animalitos, porque además uno no puede obviar en todo el teatro para niños que a diferencia del teatro para adultos, sí tiene una responsabilidad ese adulto con el infante, que no tiene que ser excesivamente didáctico, pero sí hay una responsabilidad moral y estética que no puede despreciar. Al adulto tú le puedes decir lo que sea, que como adulto lo recibe o se violenta, se para de la sala y se va y decide, pero el niño tiene que recibir una enseñanza positiva de la vida, porque es una persona en crecimiento. Lamentablemente, esto se confunde y todo parece que tiene que tener un final feliz, pero hay un carácter positivista que sí hay que entregarle al niño, que no se puede obviar. Decía Tati que está siendo escrito, en primer lugar está siendo escrito por muchos dramaturgos formados en la academia, que eso es buenísimo, porque antes nadie miraba el teatro para niños como un lugar de escritura posible. Y estamos viendo dramaturgos formados que están mirando al niño desde la poesía, desde tocar temas muy duros como la emigración. Tú decías cabeza de caballo, es un niño que le dicen cabeza de caballo,
y que cuyo padre nada más que conoce por cartas a través del mar. Son temas que han demorado tanto tiempo en llegar que también hay que aprender a colocarlos en escena. Pero, por ejemplo, hablabas de tu libro, el libro de Cristian Medina, que se llama Teatro Sombrío para Niños Curiosos, está hablando de temas como la muerte. Es un libro publicado hace casi 10 años, y si hemos visto obra por todo el país de ese libro, no la hemos visto. No, para nada. Solo la que ha puesto el propio dramaturgo. Exacto. El propio dramaturgo, que también es titiritero. Otra cosa, por eso no podemos generalizar. El teatro titiritero ha sido un teatro artesanal, donde muchos titiriteros han sido sus constructores de títeres. Y a alguna gente le queda muy bien ese tipo de títeres. Solo tienen que aprender el profesional, porque estamos hablando de un teatro profesional. No estamos hablando de un teatro amateur, por tanto, además tienes que ser responsable con dramaturgia, diseño, actuación, manipulación. No puedes ser mediocre en varios aspectos porque lo quieras hacer todo. Freddy Artiles le decía chaplinismo en el año 90. Entonces, tú tienes que saber, hay gente que tiene, hay personas que tienen una habilidad para hacer títeres maravillosa, pero es uno o dos. Y esa misma persona que tiene habilidad para hacer títeres, a lo mejor la dramaturgia que escribe es pueril. Tiene que reconocerlo porque es un profesional. Es su deber. Es su deber como profesional, reconocer qué puede y qué no puede hacer. Por eso es tan importante el asesor, por eso es tan importante un psicólogo. Entonces, los temas no están llegando mucho a la escena, pero están llegando. Están llegando, a lo mejor no con éxito. Eso mismo de estar de nuevo experimentando con el actor en vivo, a veces es nefasto porque el actor en vivo que no tiene referencias ahora de cómo hacer un niño o no investiga, te hace arquetipos que tú no quieres ver y que no son los niños que existen. No le puedes seguir poniendo una ropita de los 50 a un niño en el 2021, ponerle 2 motonetas a las niñas que casi ya no quieren motonetas, y ponerle una gorrita virada a un niño y con eso crear un arquetipo. Eso no es teatro profesional. Vamos a empezar por ahí, porque hay que mirar a ese niño. Mi hija con 4 años un día me dijo, ¿por qué me dices manitas a mí y tú tienes manos? ¿Entiendes? Y fue suficiente para darme cuenta que mi lenguaje de madre estaba equivocado. ¿Cómo no se va a dar cuenta un profesional? Lo primero que tiene que hacer un profesional del teatro para niños es mirar al niño al que le está hablando. No es lo mismo un niño de 5 años, de 6 años que está aprendiendo a leer, que está descubriendo el mundo de las letras, que puede leer en la escena, a un niño de 12 años que ya no es el niño de 12 años que fuimos nosotros. Son adolescentes con problemas existenciales, de racismo, de clasismo. Tenemos que empezar a hablar de problemas de clases sociales en Cuba, que eran temas tabúes, y ya no lo son sobre todo en la dramaturgia, pero sí están subiendo muy lentamente a la escena. En eso también se nos adelantó la literatura infantil. La literatura infantil está hablando de esos temas en los años 90 y nosotros empezamos a hablarlo en el 2000. Y la escena lo está subiendo en el 2018. Bueno, y paró. Lentamente. Está sucediendo lentamente porque siempre estamos luchando contra la tradición. Aquí estuvimos hasta hace 10 años que todo el mundo hacía teatro de títeres de guante. Ahora llevamos 10 años que casi todo el mundo te hace teatro de títeres en la mesa. Y tú dices, Dios mío, pero estuvimos 70 años con teatro de varillas en varios grupos que nada más que veía títeres de varillas. Entonces tú dices, es la lucha entre el estanco de la tradición y la investigación, que son 3 o 4 grupos que sí lo están haciendo. Mínima cifra, pero podemos hablar de una vanguardia y de lamentablemente una gran retaguardia, muy grande, me parece a mí, pero es el problema que hemos tenido siempre, porque queremos proteger a los artistas y en esa protección termina cometiéndose una injusticia de igualitarismo, que no existe. Entonces, el teatro para niños subió su rango de edad. Vamos a olvidar, mi pregunta sería, ¿ahora vamos a olvidar a los niños de la edad primaria? ¿Qué podría pasar? Porque como somos un poquito, como decía Fernando Ortiz, noveleros y nos gusta la novedad, a veces Fernando Ortiz era muy duro con nuestras caracterizaciones, pero a veces te hace pensar que lo cogemos por etapas. Desapareció el teatro para niños con actores en los 80, el teatro titiritero emergió en los 90,
con un diseño increíble que era en contra de toda esa precariedad que vivimos. Y luego esas cosas se fueron quedando y fueron desapareciendo, es como pequeños boom, y que va desechando lo otro y siempre parece que estamos aprendiendo y empezando. Tú decías otra cosa de la tradición, que no hay una escuela. Rubén Darío viene de papalote. O sea, las escuelas también están, no de forma continuada, a veces de forma violenta, a veces desde la oposición, pero tú vienes de Ariel Bouza. O sea, las escuelas, cuando tú ves la tradición, y por supuesto ahora está la fundación de escuelas, que tiene que ver con una necesidad de esa formación, que por supuesto no va a cubrir todo el teatro titiritero y teatro para niños futuro, pero están sucediendo cambios. Hay una en Matanzas, hay una en Granma, y está la de aquí, la de La Habana, que está pensando en Las Tunas, está Teatro Tuyo. Y lo otro es que esta pandemia ha llevado buenos títeres, buenos diseños y buenas dramaturgias, al fin, de teatro para niños a la televisión nacional. Ya era hora de que se fijaran en nuestros diseñadores de teatro para niños, ya era hora de que dejaran de poner títeres feos en la televisión porque no buscan especialistas. Y eso se lo debemos a la pandemia. Una cosa que yo quería, a propósito de lo que estabas tú comentando, y era ahora hablar desde mi experiencia ya como madre y no desde mi experiencia como profesional, es algo muy interesante que he enfrentado con mi hijo. Mi hijo tiene 3 años, acaba de perder a su abuela, mi madre, y yo he tenido que enfrentarme a el hecho de tratar de explicarle o tratar de que él asimile todo ese proceso de duelo y demás. Y resulta muy interesante que los psicólogos y los especialistas, una de las cosas que recomiendan es precisamente que el niño pueda consumir lo mismo teatro, que literatura, que aborde esos temas. Entonces yo he llegado a una conclusión como mamá, no como ahora como especialista, porque no lo he procesado como especialista, pero sí es el hecho de que no existen temas tabúes por edades de niños. Es decir, en lo que nos tenemos que enfocar no es en que tal tema sea tratado para una edad o tal tema sea tratado para otro, sino en cómo nosotros somos capaces de construir esas historias para que los niños puedan asimilar esos temas. Y creo que precisamente ahí es donde estaría el verdadero foco de atención. Yo creo que todas las madres estamos enfrentando eso, y tal vez si tuviéramos, como ustedes decían, un psicólogo en cada grupo de teatro, tal vez si tuviéramos especialistas de otras áreas y fueran un poco más interdisciplinares nuestros grupos, esos inconvenientes por los que pasan las familias pudieran ser un poco más atendidos, pudieran ser un poco más mirados. Ya no son 53, ahora son mucho menos. De hecho, antes del recorrido eran alrededor de 70 y, o sea, han disminuido muchos, y esos que han disminuido han sido porque era tan deplorable que fue muy fácil salir de lo que era muy malo, porque además eso no hay forma de sostenerlo, ni la propia persona es capaz de sostenerlo con una respuesta de decir, no, espérese, no, es que voy a cambiar y voy a hacerlo. No, te das cuenta que la persona no puede y punto. Tiene un techo y es hasta ahí. A ver, esa cifra del año 53 es el año 2019. Es la cifra con la que cerramos antes de la pandemia. Ya por decantación natural, otros ya han desaparecido. Han desaparecido porque la vida es más fuerte. La vida es muy fuerte y la gente, todo el mundo no puede enfrentar no solo la vida de la pandemia, sino la vida cultural, porque la vida artística y cultural no paró. En este país sabemos que no paró. Y ahora lo que viene es un proceso de decantación de otro tipo, un proceso de depuración, que va a ser escalonado, no va a ser rápido de ninguna manera, porque el contexto nos está dictando que no puede ser algo de golpe y porrazo, como los títeres. Pero sí, esto no sé si estoy autorizada a decirlo, lo voy a decir de todas maneras,
sé que van a bajar. Sé que van a bajar, ahora mismo estamos haciendo un estudio para eso. El cómo también se está estudiando. No voy a decir ni el cómo ni cuándo, pero sí les puedo asegurar que va a ocurrir. Va a ocurrir por una razón muy sencilla. No tenemos que concentrarnos en las prioridades artísticas, en la elevación de la cultura de nuestros, del público, en la relación que tenemos que establecer. Tenemos también planteado una serie de estudios de público que van a arrojar eso mismo. Todo eso va a ir paralelo, se va a realizar paralelamente y va a bajar. Va a bajar y la gente va a entender que ya no puede estar, que ya no puede seguir, porque lo que se le va a pedir a la gente no lo va a poder hacer. Así de sencillo. La gente no lo va a... Entonces, nos estamos concentrando también en cómo establecer un programa de desarrollo para todo eso, y por eso hablaba, o sea, ya eso para mí, yo sé que va a ocurrir y va a ser un problema que se va a resolver, pero a mí lo que me preocupa es ahora la cantidad de actores que van a quedar, muchos de ellos buenos, porque hay muchos muy malos, y muchos que ni siquiera vienen de academia, pero van a quedar actores buenos que sí no van a tener quien los dirija, porque repito, el problema de la dirección es un fenómeno que tenemos que enfrentar. Y porque estamos en el siglo XXI, en el siglo de la especialización, de los superdescubrimientos. ¿Cómo vamos a chantarnos a no querer estudiar y a no querer formarnos? Y a no querer seguir buscando información. La vida no paga y sabemos que no podemos no dejar de aprobar nuevos proyectos. Eso lo sabemos. Porque además tiene que ocurrir. Y todo el que proponga proyectos interesantes, proyectos buenos, proyectos que tengan determinada calidad, claro que se van a apoyar y se están ideando distintas maneras para poderlo hacer, que de hecho existen. Yo soy muy optimista y yo quisiera recordar las palabras de Freddy Artiles, alguien al que yo adoré mucho, que fue mi padre, y que incluso recuerdo a Mayra Navarro que decía, yo no entiendo con lo pesado que él es, cada vez que te ve se vuelve loco y se pone a jugar contigo, y él me decía, el arte y el teatro para niños tienen que provocar renovados deseos de vivir. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los que hacemos el teatro para niños en Cuba, buscar renovadas estrategias para continuar siendo un punto importante en la cultura cubana como movimiento teatral. Con eso cerramos, que es una frase hermosa, y bueno, agradecerle a la UNIAC por este panel y a las personas que están del otro lado escuchándonos. Muchas gracias.